California revocó una ley que obligaba a las plataformas de redes sociales a revelar cómo moderan el discurso de odio, la desinformación y otros contenidos dañinos. La legislación de 2022 fue impulsada originalmente por el asambleísta de California, Jesse Gabriel, un demócrata. El proyecto de ley busca abordar preocupaciones sobre cómo las plataformas permiten la propagación del odio, el racismo, la violencia extremista y las conspiraciones. En 2023, X demandó al Estado argumentando que la ley violaba su derecho a la libertad de expresión al obligarlos a presentar informes públicos sobre sus prácticas de moderación. El argumento de X se basa en que exigir informes sobre sus decisiones sobre diferentes tipos de contenido y cómo responder a ellos es una violación de sus derechos amparados en la primera enmienda. Otros estados han intentado regular las políticas de redes sociales sin éxito. Florida y Texas, con electorados mayoritariamente republicanos, aprobaron leyes que limitaban la capacidad de las plataformas de moderar discursos políticos. Pero la Corte Suprema suspendió esas leyes el año pasado en los casos NetChoice, afirmando que las empresas de medios tienen derecho a tomar decisiones editoriales sin interferencia gubernamental. Los mismos problemas de la primera enmienda surgen en muchas de estas leyes, ya sea por alegaciones de sesgo o regulación del discurso de odio y la desinformación. Pese a esto, los intentos de regular las redes sociales continúan. En diciembre, Nueva York aprobó una ley similar a la de California. Los planes de la administración Trump para reducir drásticamente la burocracia federal cobraron fuerza con otra ronda de despidos masivos y el desmantelamiento parcial del Departamento de Educación. Al menos 1.300 empleados de los cerca de 4.000 que tiene la agencia fueron notificados en la noche del martes de su despido, en lo que la jefa del departamento afirma es solo el comienzo. La reducción de plantilla de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficacia, la rendición de cuentas y la garantía de que los recursos se dirijan a donde más importan: a los estudiantes, los padres y los docentes. El departamento ya es la agencia más pequeña de todas las agencias de gabinete, aunque la mayor parte de financiación para las escuelas públicas se realiza a nivel estatal y local. Entre otras cosas, es la responsable de la gestión de préstamos federales para universidades. Cuando anoche vi las noticias sobre el recorte a la mitad del presupuesto del Departamento de Educación, temí por los niños que aún asisten a la escuela o que irán a la escuela en el futuro, ya que no podrán acceder a las mismas oportunidades y experiencias que yo tuve. Los recortes masivos también llegaron a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica este martes, donde la agencia de noticias AP informó del despido de al menos 1.000 de sus empleados. Mientras los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que fueron despedidos o puestos en licencia administrativa el pasado mes salían por turnos de una de sus sedes en Washington, entre aplausos de sus compañeros tras recoger sus pertenencias. Anoche se les notificó que debían venir a recogerlo todo. Tienen 15 minutos para empacar sus maletas y salir del edificio. En efecto, el presidente de nuestra república ha elevado el tono en medio de la guerra comercial que Donald Trump ha iniciado con otros países. Brasil intenta evitar el aumento del 25% en las tarifas sobre el acero y aluminio. Luiz Inácio Lula da Silva argumenta que no son una amenaza para la industria estadounidense y que quienes más pagarán por el aumento de aranceles serán los que dependen de estos materiales para su producción. Él respondió a las críticas de su homólogo a la economía de Brasil, diciendo que ha aprendido a no tener miedo de las caras feas y que Trump no gana nada gritando. No adianta o Trump ficar gritando de lá. Le pidió que hable con respeto, pues aprendió a respetar y quiere ser respetado. Com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Vale recordar que en las pasadas elecciones el presidente izquierdista de Brasil apoyó a la demócrata Kamala Harris y que aún no conversó personalmente con el republicano desde que regresó a la Casa Blanca. Supongo sea más seguro que mantengan esos más de 7.000 kilómetros de distancia entre ellos. Reportó desde Brasil, Dan Sister.